Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Era un día como cualquier otro para Cheryl y Paul Chapman, hasta que el silencio de un tranquilo domingo por la mañana se rompió con una llamada. La hermana de Cheryl, Nancy, no llegó al trabajo y los intentos de contactarla por teléfono fueron infructuosos. Los Chapman, Nancy, al sentir que algo no andaba bien, corrieron a su apartamento. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El Centro Mundial de Comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Hay asesinos sigilosos que matan con una precisión casi clínica. Otros reaccionan por impulsos violentos, dejando su ira en la escena del crimen. Sus comportamientos demuestran quiénes son ellos realmente. En 1987, la brutalidad del triple homicidio de Anchorage puso a prueba incluso a los investigadores más experimentados. Soy Jill Canstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando encontraron a Nancy Newman y a sus dos hijas muertas en su apartamento, la policía necesitó ayuda y llamaron al FBI. Había pistas por todas partes, pero ninguna era concreta. Los agentes sabían que para este caso debían descubrir cómo pensaba el asesino. Alaska se encuentra en una zona salvaje. Muerte en Alaska, aparentemente aislada del resto del mundo y sus problemas. Sus habitantes están unidos por la belleza de sus paisajes y el respeto mutuo por la naturaleza autosuficiente de la comunidad. Eran casi las 8 de la mañana del domingo del 15 de marzo de 1987. Sí. Cheryl y Paul Chapman despertaron con una llamada. No. La hermana de Cheryl, Nancy Newman, no llegó al turno de la mañana en el restaurante donde trabajaba. El gerente de turno le contó a Cheryl que el auto de Nancy estaba en el restaurante, pero nadie la había visto. Quizás los Chapman debían ver qué sucedía. Cuando Paul y Cheryl llegaron al apartamento de Nancy, sintieron que algo estaba mal. No había rastro de Nancy. Sus dos hijas, Melissa, de 8 años, y Angie, de 3 años, no estaban en el lugar. Las tazas de café seguían en el fregadero desde la visita de Cheryl del viernes. Las sobras del desayuno seguían en la mesa. La lata de propinas de Nancy estaba vacía. Y una colilla de cigarrillo distinta a la marca que Nancy fumaba estaba en el cenicero. Nancy. Nancy. En la habitación de Nancy, Paul descubrió algo terrible. Encontró a Nancy en la cama, golpeada y sin vida. Paul corrió a las otras habitaciones para buscar a las niñas. Para su horror, encontró a Melissa y Angie brutalmente asesinadas. Vamos, vamos, ¡No! vamos. ¡Nancy! ¡No! ¡No! ¿Emergencias? Sí, necesita ayuda, por favor. ¿Cuál es el problema?
Es un homicidio. ¿Dijo un homicidio? Mi cuñada no fue a trabajar hoy. Nos llamaron a nuestra casa para decirnos y vinimos a ver qué sucedía. ¿Qué sucedió? La encontré en la cama. ¿Qué dice? Es horrible. Envíen a alguien, por favor. Señor, ya enviamos a alguien para allá. En minutos, los oficiales de la policía de Anchorage llegaron al apartamento de Newman. Sin alterar la escena del crimen, los oficiales aseguraron el área e intentaron calmar a la consternada familia hasta que llegara la unidad de procesamiento de escena del crimen. ¿Es ella? Lo que encontraron fue espantoso. Nancy y Melissa Newman parecían haber sido golpeadas y estranguladas. La garganta de Angie Newman tenía un corte tan profundo que casi fue decapitada. Bien. ¿Hay algo? Aún nada. Es una escena. El oficial Bill Gifford de la policía de Anchorage estaba en la escena. El impacto de un caso como este es muy frecuente. Es difícil expresarlo en palabras. Estamos acostumbrados a trabajar con casos de homicidios y agresiones graves, y sobre todo creo que la comunidad se vuelve, quizás, no insensible, pero está acostumbrada a este tipo de cosas. Se trata de un asesinato más. Sin embargo, las personas no están preparadas para algo de esta magnitud. Los asesinatos fueron tan terribles que incluso perturbó a los oficiales experimentados. Es impactante para el público y también afecta a los investigadores y oficiales que trabajan en el caso porque no están acostumbrados a ver, como lo mencioné, cosas de esa magnitud. El cuerpo de Nancy Newman estaba sobre su cama con su bata levantada hasta el pecho. Tenía abrasiones en su nariz, mentón y frente, y una de sus rodillas estaba lastimada. Había manchas de sangre al pie de la cama. Y un par de guantes color verde oliva en la cómoda. Sí, estas son las huellas y... Bill está allá arriba. Estamos... Bien. Encontraron a Melissa Newman de espaldas en medio de su habitación. Tenía una funda de almohada ensangrentada bajo su cuello. Otra funda de almohada ataba sus brazos. 0999. Angie Newman, de 3 años, yacía en una piscina de sangre en el piso de su habitación, rodeada por Algunos sus libros disparos en su favoritos. cara. Hay una mancha de sangre ahí. Alguien estuvo ahí. Los patrones de manchas de sangre suelen dar pistas. Las posiciones de la víctima y el asesino, los movimientos de las víctimas y el número de golpes pueden ser reconstruidos por un investigador experimentado. En este caso en particular, eso nos ayudó a establecer el orden de los sucesos. Las manchas encontradas en la cama de Nancy Newman sugieren que ella y Melissa fueron arrastradas hasta la habitación de su madre donde fueron agredidas. Las manchas en la alfombra del pasillo indican que Melissa fue llevada a su habitación y asesinada allí. Los oficiales trataron cada lugar como una escena del crimen por separado. Primero determinaron el tipo de evidencia física que podían encontrar y el orden en el cual debían ser procesadas. ¿Cómo vamos? Muy bien. Por la terrible naturaleza del crimen y la falta de un sospechoso, Por aquí. los investigadores sabían que cada posible pieza de evidencia sería potencialmente invaluable. Genial, es grandioso. El sargento detective Michael Grimes
Estaba a cargo de la unidad de homicidios, agresiones y robos del Departamento de la Policía de Anchorage. Sabía que estaría en aquella escena del crimen por horas, horas y horas. Esto es lo que de inmediato identificamos como un caso forense. No desordenaron mucho la escena cuando encontraron los cuerpos. Fuimos afortunados en ese aspecto. A menudo los investigadores hallan evidencia en áreas comunes de la casa. A veces las fibras y cabellos debajo de las alfombras pueden ayudar a encontrar al sospechoso. Para una cobertura total, los investigadores dividieron cada habitación en cuadrantes y aspiraron cada sección. Para comenzar con la meticulosa tarea, los investigadores primero deben acordonar un área de 1 metro por 1,5 metros en la habitación. El investigador utiliza una aspiradora común con un filtro especial adaptado. A medida que se aspiran los restos del piso, estos viajan por un pequeño tubo hasta un punto de recolección. Allí quedan atrapados en papel de filtro limpio. Una vez que el cuadrante de la habitación ha sido revisado, se retira el filtro y se coloca en un contenedor de evidencias. Algunos cabellos diminutos y fibras se pierden de la escena al aspirar. Por eso se utiliza un láser argón portable, el cual hace que los cabellos y fibras puedan fluorecer al estar expuestas a la luz del láser. Una técnica llamada prueba de luminol también se utilizó para buscar rastros de sangre. Si hay sangre, el aerosol de luminol hará fluorecer la proteína en ella, haciendo que sea visible para los investigadores. Justo aquí. Toma una foto. Muy bien, dame espacio. Analizábamos la escena y buscábamos rastros invisibles o patrones de sangre invisibles y encontramos una muestra luminiscente que pudimos fotografiar. También sabíamos que faltaba un cuchillo de la cocina. Tomamos uno de ellos, del juego de cuchillos, y encontramos que coinciden en longitud y anchura a la muestra de luminol que teníamos. Adelante, revisa el baño. El aspecto de la escena indicaba que el asesino tomó a las víctimas por sorpresa. Primero déjame revisar esto antes de que lo empaques. Veamos qué hay adentro. Al parecer, la rutina matutina de Newman de repente fue interrumpida, quizás indicando que ellas conocían al asesino. Bien, excelente. Buen trabajo. Una gran incógnita fue el incentivo. En la escena, Cheryl le dijo a la policía que Nancy no tenía enemigos. Como camarera era popular entre sus colegas y clientes, amigable sin ser insinuante. ¿Y cuál motivo explicaría la ira impuesta sobre las niñas Melissa de 8 años y Angie de 3 años? ¿Se divirtieron? Sí, nos divertimos. Un robo era poco probable. Para los investigadores era obvio que el apartamento no había sido saqueado ni desordenado. Los investigadores tuvieron dificultad para encontrar una pista sólida. Sí, ocurrió de esa forma. Pediremos una... El detective Bill Reader manejó el caso desde el principio. La pista inicial se obtuvo de la misma escena al encontrar que la entrada no fue forzada. Eso nos llevó a buscar a personas que tenían acceso al apartamento y que conocían a las víctimas. De inmediato comenzaron los interrogatorios. Vecinos, familiares y amigos, cualquiera que pudiese tener información. El trabajo era encontrar a alguien que hubiese visto cualquier cosa inusual, a algún extraño en el área, que hubiese oído algo extraño, que hubiese visto a alguien cargando cosas, cualquier cosa que nos ayudara a enfocarnos en algún sospechoso. Los miembros de la familia casi siempre son sospechosos al inicio de la investigación. Paul Chapman no era una excepción, aunque no tenía a nadie que respaldara su coartada, la cual era que estuvo solo todo el sábado. Su reacción al descubrir los cuerpos fue claramente de trauma y de pérdida.
Los investigadores hablaron con las personas cercanas a la familia y descubrieron que Nancy Newman estaba felizmente casada con John Newman, el padre de sus hijas. Era un sospechoso. Los esposos usualmente lo son. Pero John Newman estaba en California, entrenándose como cerrajero cuando ocurrieron los asesinatos. Otra manera de eliminar a un sospechoso es observar y continuar hablando con ellos. John nunca nos dio una indicación diferente a la de querer la resolución del caso. Estaba muy desconsolado, mostrando las señales que cualquiera mostraría bajo estas circunstancias. Ya que los Newman vivían en un complejo de varios apartamentos, el detective Grimes sabía que entrevistar a los vecinos en el área cercana sería una tarea difícil. Era un apartamento de un complejo de varias unidades, ubicado en un área particular del pueblo, que estaba rodeado por unos apartamentos de varias unidades y literalmente estábamos viendo cientos de viviendas en esa zona. La unida comunidad de Anchorage quedó impactada por la brutalidad de los asesinatos. Los investigadores policiales, sin tener experiencia en crímenes de esta magnitud, se hacían la pregunta más aterradora de todas. ¿Podría ser un asesino en serie? La policía se sentía presionada para trabajar rápido. ¿Qué tipo de persona cometería este crimen? ¿Existía algún significado en la forma en que estas personas fueron asesinadas que pudiese darnos pistas de a quién estábamos buscando? Y de forma inmediata, yo diría que en 1 o 2 días obtuvimos gran ayuda del FBI. Rápidamente los investigadores se dieron cuenta que necesitaban determinar el tipo de individuo responsable por los asesinatos. Fueron con la unidad de análisis del comportamiento del FBI en Quantico, Virginia. El agente especial Jude Ray recibió la llamada. Como perfilador de la unidad, el trabajo de Ray era asistir a los investigadores en la búsqueda de los peores asesinos de los Estados Unidos. Para hacerlo, Ray debía entender la manera de pensar de los asesinos. Buscábamos los actos y acciones de los individuos después de lo ocurrido e intentábamos predecir el tipo de personalidad, por así decirlo, de una vista compuesta de qué tipo de ser humano pudo haberlo hecho. A través de evaluaciones detalladas de las fotos y reportes policiales de la escena del crimen, Ray le suministró a los investigadores una descripción psicológica del asesino. Es una escena del crimen desorganizada. Hablo de baja autoestima, todo el tipo de cosas que diría sobre este tipo de personas, que ha sido, la sociedad lo ha rechazado a través de los años y ahora es su momento de rechazar a la sociedad. Ray le dijo a los detectives de Anchorage que este hecho podría repetirse. Este incidente en particular lo alarmó mucho, en particular por ser 3 víctimas al mismo tiempo que eran niñas, que en mi opinión también dijo, necesitamos trabajar en esto de inmediato porque al parecer esta persona está fuera de control y existe la posibilidad de que lo vuelva a hacer en un futuro no muy lejano. Gracias a la autopsia, los investigadores descubrieron que Nancy y la niña de 8 años, Melissa Newman, habían sido abusadas sexualmente. Basándose en esta información y las características del crimen, Ray concluyó que este criminal violento podría tener una historia de abusos sexuales. Sería un hombre blanco de entre 20 y 25 años, un fracasado. A raíz de las conclusiones de Ray, los investigadores comenzaron a reducir la lista de posibles sospechosos. Entre ellos estaba un joven que recién se mudaba a pocos metros del apartamento de los Newman. La policía también interrogó a Kirby Anthony, el sobrino de 23 años de John Newman. Anthony tenía una coartada para la mañana del sábado del 14 de marzo, pero el vecino no. La enorme ira infligida en ellas, que casi decapitó a la niña de 3 años de edad, implica para mí que no hay algo en mi mente que pueda darme un motivo suficiente que explique toda esta ira proveniente de un extraño.
La insistencia de Ray al decir que el asesino conocía a las víctimas hizo que los investigadores desviaran su atención del hombre que vivía cerca. Los vecinos y amigos de los Newman confirmaron que el joven no conocía a Nancy Newman ni a sus hijas. Ya que hablé sobre la familiaridad, alguien cercano a la familia, alguien que la conocía, alguien que tenía algún tipo de relación con ella, quizás alguien que fue rechazado por ella. De hecho, dijeron que había un sobrino que les venía a la mente. Mientras los investigadores seguían interrogando a los posibles sospechosos, la cantidad de evidencia recolectada de la escena estaba agotando los límites del Laboratorio de Criminalística Estatal de Alaska. Una vez más, la policía de Anchorage acudió al FBI. La evidencia fue enviada al Laboratorio de Criminalística del FBI en Washington, D.C. El caso fue entregado al experto en cabellos y fibras, Doug Diedrich. Diedrich comenzó clasificando la evidencia buscando algo que vincule a un sospechoso: cabellos, fibras, partículas de vidrio, tierra, pintura. Lo que sea que haya podido trasladarse durante el contacto violento del asesino con sus víctimas. En total, creo haber revisado entre 300 y 400 objetos recolectados en la escena del crimen de las víctimas, de la eliminación, muestras de distintas personas como sospechosos, familiares o posibles conocidos. Las fibras son extrañamente difíciles de rastrear, y como nadie sabía qué vestía el asesino durante el homicidio, no había ninguna base para comparar las fibras recolectadas. La diversidad que existe es infinita. Por eso, cuando un individuo, en un caso en el que, por ejemplo, utilice un tipo de ropa en particular, transfiere material fibroso, el mismo será considerado como evidencia única. A pesar de que quizás haya hecho numerosas prendas del mismo tipo al salir al público, este material se dispersa y es como una gota de aceite en el océano. Solo está allí, pero es difícil de encontrar. Diferentes fibras, llegando a ser una cantidad de evidencia menor a un dedal, fueron recolectadas en todo el apartamento de Newman. Sin embargo, la experiencia de Diedrich en traslado de fibras le permitió reconstruir los movimientos del sospechoso durante el crimen, dándole a los investigadores una imagen más clara de lo que en realidad ocurrió en el apartamento. Mientras el análisis de Diedrich progresaba, la policía de Anchorage le pidió a Kirby que los acompañara al departamento de policía para dar una declaración más detallada. Comenzaron a saber más sobre su historia. Anthony y su novia se habían mudado de Twin Falls, Idaho, a Anchorage hacía 18 meses. Ambos vivieron en la casa de los Newman por un tiempo, pero se les pidió irse cuando encontraron trabajo en un barco de pesca. Lo sé, pero no estamos casados. Él y su novia se separaron mientras trabajaban en el barco luego de que Kirby la acusara de tener una aventura con el capitán. No, por favor, no. Sus compañeros lo describían como irracional e inestable después de la ruptura. Se enfrentó con el capitán y fue despedido. Regresó solo a Anchorage el 14 de febrero de 1987. Sin tener otro lugar a donde ir, Anthony tomó un taxi desde el aeropuerto hasta la casa de los Newman. A través de la ayuda continua de Cheryl Chapman, la policía descubrió que John Newman se enfadó al saber que su sobrino había regresado a su casa durante su ausencia. Al mismo tiempo, la situación se volvía cada vez más incómoda para Nancy. Luego de unas semanas, le pidió a Anthony que se fuera.
Se mudó con un conocido, Dan Grant. Mientras la investigación se centraba en Kirby Anthony, el sargento Grimes recordó su primer encuentro con él. El día de los asesinatos, el detective Grimes se tomó la tarea de notificarle a Anthony sobre las muertes. Le dije que teníamos malas noticias para él, que su tía y sus 2 hijas fueron encontradas muertas temprano en la mañana. Recuerdo que Kirby agarró su cabello y comenzó a llorar lentamente, pero sus ojos estaban secos, no había lágrimas, bien sea porque mentía o no. La conducta de Anthony no era de luto por un familiar, pero Grimes sabía que el extraño comportamiento de Anthony no justificaría un arresto. Sin embargo, el reporte de la autopsia los hizo sospechar aún más. Los resultados determinaron que los asesinatos ocurrieron entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía del sábado 14 de marzo. Fuimos capaces de demostrar que los asesinatos ocurrieron temprano en la mañana, luego de que las víctimas se habían despertado. Una de las víctimas había comido cereal, la otra estaba comiendo cereal en ese momento. La madre estaba bebiendo una taza de café. Establecer la hora de las muertes hizo que la coartada de Anthony fuese irrelevante, la cual era que estuvo en una fiesta hasta el sábado en la mañana. Admitió que bebió, fumó marihuana y consumió cocaína. Dan, despierta. Vamos, amigo. Dijo que regresó a la casa que comparte con Dan Grant a las 7 de la mañana y luego volvió a salir alrededor de las 8:45. Mientras tanto, la investigación del agente del FBI Didrek sobre las fibras y el cabello se hacía más complicada. Uno de los objetos recuperados viene del polvo aspirado. Al menos había polvo aspirado de distintas habitaciones. Esos objetos deben ser analizados y los cabellos deben ser examinados. Creo que fue la cosa más difícil de este caso. Fue identificar cada cabello encontrado en la residencia. Y comúnmente eso no se hace. Realmente hay muchos cabellos con los cuales trabajar. Pero en este caso, hacerlo fue una tarea monumental y laboriosa de todo el equipo. Cada cabello muestra sus características peculiares bajo un microscopio, haciendo posible rastrear su posible origen. El hecho de que los cabellos se diferencian en cada persona es evidente cuando amplías estas características unas 250 o 400 veces. Para examinar las fibras y los cabellos encontrados en la escena, Didrek utilizó 2 microscopios de comparación de alta intensidad conectados por un puente óptico, uno para los materiales reconocidos y otro para los que faltaba identificar. Ya que Anthony vivió un tiempo con los Newman, era probable encontrar su cabello en el apartamento. Era importante establecer si los rastros de cabellos eran antiguos o recientes. Didrek revisó el contenido de la aspiradora utilizada en la casa de los Newman. Debido a las grandes cantidades de cabello y elementos encontrados en la bolsa, tuve que examinar la bolsa desde diferentes puntos de vista, es decir, qué material se depositó o aspiró recientemente. Ya que Kirby Anthony negó haber visitado el apartamento de los Newman recientemente, era fundamental que Didrek determinara la condición de los cabellos. La condición de la superficie de los cabellos, la condición de las puntas, de las raíces, a menudo indican qué tan largo puede ser el cabello en un ambiente en particular. Trabajando con las capas de la bolsa de la aspiradora de los Newman, Didrek encontró algunos de los tipos de cabello que no parecían pertenecer a ninguno de los Newman. Estos cabellos habían sido depositados recientemente. Además del polvo aspirado, vellos púbicos no identificados también se encontraron en las víctimas y en sus habitaciones. Para determinar el significado de estos hallazgos,
Didrek ahora quería saber cómo son usualmente trasladados los cabellos de una habitación a otra, así que llevó a cabo su propio experimento. Era una pregunta sobre qué tan probable era encontrar cabellos de alguien, digamos vellos púbicos, en distintas áreas de una casa. Así que diseñé un pequeño experimento llevando a mi casa una aspiradora, la de la escena del crimen, y aspiré en 4 habitaciones por un periodo de 2 semanas, al mismo tiempo todos los días, solo para ver qué tipo de cabellos podría encontrar. Me enfoqué principalmente en vellos púbicos. Didrek conservó el material de cada limpieza. Luego comparó los cabellos de esas limpiezas con sus propios cabellos. Didrek pudo concluir que los vellos se trasladaron de habitación en su mayoría, pegándose en las medias o a la ropa. Los cabellos depositados al inicio de su experimento estaban más profundos en los escombros de la aspiradora y por eso más dañados. Los depositados recientemente no lo estaban. Fue un hallazgo significativo para Didrek, debido a que Cheryl le dijo a la policía que Nancy aspiró su casa el viernes. Los cabellos no identificados que se encontraron fueron depositados justo al momento de los asesinatos. Bajo un escrutinio microscópico se descubrió una evidencia importante. Un vello púbico que poseía una liendre asociada al piojo púbico se encontraba en el paño húmedo hallado en el baño de los Newman. Didrek les reveló sus hallazgos a los investigadores y esperó por una muestra del sospechoso para poder hacer una comparación. Había al menos 6 individuos que eran considerados como principales sospechosos. Los investigadores recibieron listas del Departamento Estatal de Correcciones de Personas con historia de delitos sexuales o violencia liberadas recientemente. Algunas de ellas vivían cerca del área de los Newman. Para descartar a estos individuos como sospechosos, cada uno fue ampliamente interrogado y se verificaron todas sus coartadas. La policía continuó interrogando a Anthony. Él no admitió nada, pero con cada interrogatorio los detalles sobre el lugar donde estaba y lo que hizo esa mañana cambiaban ligeramente. Todavía estoy muy... Eso era un tipo de indicador de lo que tendríamos que lidiar con Kirby desde el comienzo. Fueron esas pequeñas mentiras que no eran necesarias, pero que igual quería decirlas. Intentaba... Sin conocer el análisis de Didrek, los investigadores le pidieron a Anthony entregar muestras de cabello y de sangre. Queriendo parecer cooperativo, entregó las muestras por voluntad propia. Estas fueron llevadas rápidamente a Didrek para ser comparadas. Al día siguiente, Didrek le notificó a los investigadores que Anthony tenía piojos púbicos. Por supuesto, sí. Claro. Eso probablemente fue el descubrimiento más significativo. En ese punto podríamos comenzar a enfocarnos en Kirby como el sospechoso. Cuando fue confrontado con la evidencia de cabello y la liendre encontrada en el paño, Anthony confesó tener piojos. Dijo haber tomado una ducha en la casa de los Newman una semana antes de los asesinatos para no propagar el piojo púbico en la casa de Dan Grant. Para Jude Ray, el paño sucio dejado en la escena del crimen decía mucho del sospechoso. El asesino se había limpiado en la escena del asesinato. ¿Para qué arriesgarse? ¿Por qué no ir a casa? Era obvio para mí que él tenía que ir a otra parte a la que no podía llegar cubierto de sangre. Lo que nos lleva a pensar que el chico no está solo. No vive solo. El perfil conductual de Ray también predijo que el asesino se le podría asociar con un abuso sexual en el pasado. Esta predicción obligó a los investigadores a buscar con más detenimiento sobre el pasado de Kirby. Descubrieron que Kirby Anthony fue el principal sospechoso en un caso de Idaho que continúa abierto hasta la fecha. La víctima, una niña de 12 años de edad, sufrió daño cerebral durante el ataque y no pudo testificar. Él, antes de venir a Alaska, fue el foco de atención de la policía de Idaho. Estaban en una especie de día de campo y
Había una niña de 12 años de edad que fue encontrada en el bosque. Estaba inconsciente, casi muerta y había sido abusada sexualmente. Y la investigación señalaba a Kirby Anthony. Ray también predijo que el asesino querría parecer cooperativo con la policía. Nos dijeron que el sospechoso se involucraría en la investigación, que estaría llamando para saber qué mostraba la evidencia, y Kirby comenzó a hacer eso. Lo que los investigadores no le decían a Anthony era que las otras comparaciones de cabello de Diedrich también apuntaban a él. El vello púbico encontrado en el paño era solo una de las muchas asociaciones exitosas que Diedrich había podido lograr entre los cabellos encontrados en la escena y aquellos entregados por Anthony. Y en este caso, una gran cantidad de vellos púbicos como los de Kirby y Anthony fueron encontrados en las habitaciones. Las de ambas víctimas, las dos niñas, y también algunos similares a los de él en la cama de la madre. Un cabello de la cabeza de Anthony fue encontrado en las sábanas de la cama de Nancy. Los vellos faciales que coincidían con la barba de Anthony fueron encontrados en todas las víctimas y en sus habitaciones. El polvo proveniente de la habitación de Melissa contenía 9 vellos púbicos de Anthony. De la habitación de Angie se recogieron 2 vellos púbicos, uno con sangre y otro con liendres. Los investigadores sintieron que era el momento de vigilar con atención los movimientos de Anthony. Bajo vigilancia, los investigadores conocieron los lugares que Anthony frecuentaba y lo siguieron discretamente por la ciudad. Esperaban que les revelara algo a sus amigos, que luego pudiese implicarlo en los asesinatos. De hacerlo, los investigadores lo descubrirían pronto. El esfuerzo valió la pena. Uno de los conocidos de Anthony le dijo a los investigadores que estaba escribiendo poemas en servilletas y los repartía por las mesas. Bien, sí. Claro. Le contó a una de las mujeres que Nancy Newman fue forzada a ver parte de la agresión. Lo supe porque ella era mi tía. Los investigadores también descubrieron que luego de los asesinatos, Anthony llamó a su anterior suegra en Idaho y le contó acerca del crimen. Dijo que Angie Newman fue apuñalada y que Nancy y Melissa fueron abusadas sexualmente. Claro. En ambas ocasiones, la llamada a Idaho y la escena en el bar, Anthony aún no podía saber sobre la información que proporcionó. Fue bastante difícil. La policía no había emitido esa información a la prensa, y los investigadores no se lo mencionaron a Anthony durante los interrogatorios. Lo sé, no lo harías, ¿cierto? ¿Lo hiciste? Debido a que no se le vigilaba las 24 horas del día, a menudo conducían por su casa para ver si su vehículo seguía aparcado enfrente. Si estaba en casa, los investigadores pedían hacerle algunas preguntas. Las pruebas circunstanciales en contra de Anthony estaban aumentando. Durante una visita a su residencia, los investigadores encontraron una cámara fotográfica que pertenecía a John Newman y fue reportada como perdida luego de los asesinatos. Les dijo a los detectives que los Newman se la habían prestado, pero cuando le pidieron demostrar cómo funcionaba, parecía no tener idea de cómo usarla. Otro objeto perdido de la casa de los Newman parecía guiarlos hacia Anthony. El dinero extraviado proveniente de la lata de galletas que solo contenía monedas. 3 amigos de Anthony le contaron a la policía que lo habían visto envolviendo monedas o pagando con fajos de monedas. Luego estaban las huellas. La huella palmar de Anthony fue encontrada en la pared sobre la cama donde Melissa Newman fue abusada. Las huellas halladas en la lata de galletas sobre la mesa de la cocina coincidían con las de Anthony. También encontraron sus huellas en el armario de la sala y en la puerta principal del apartamento.
Otro lugar en donde hallamos las huellas de Kirby fue en la parte trasera de la puerta de la habitación de la madre. Una vez más, su posición era tan significativa que nos llevó a creer que quizás alguien intentaba escapar de la habitación. Y él ya tenía otras evidencias en su mano. Cerró la puerta con fuerza, dejando no solo sus huellas, sino también otras evidencias que fueron encontradas en la escena. La evidencia era abrumadora. En el largo mes de investigación, cada sospechoso fue descartado excepto por Kirby Anthony. Muchas gracias. Cuando llegó a casa, ¿había alguien ahí? Para los investigadores, era el momento de emitir una orden de captura. Llegó hace 2 meses con su... Judd Ray les advirtió a los investigadores que el asesino intentaría escapar si se sentía demasiado presionado. La creciente intensidad de los interrogatorios policiales puso a Anthony nervioso. ¿Había alguien más ahí? No lo sé. ¿Qué tal, amigo? Judd Ray tenía razón. Anthony le contó a su compañero Dan Grant que se iría del pueblo. Nada, no sé nada. Le pidió no decirle a la policía. Sí, buena suerte, amigo. Grant temía contactar a la policía de Anchorage por el mal temperamento de Anthony. No obstante, finalmente llamó 7 horas más tarde. Bien. Anthony se dirigía a la frontera con Canadá, un viaje de 8 horas en auto. Ya tenía 7 horas conduciendo. Anchorage y la frontera con Canadá están separados por cientos de miles de tierras deshabitadas. Anthony podía estar escondido en cualquier parte. La policía contactó rápidamente a la oficina de aduanas de la frontera entre Alaska y Canadá. Describieron a Anthony y a su vehículo y le dijeron al oficial de aduana que Anthony era sospechoso por triple homicidio. Esperaban que estuviese en camino. Casi una hora más tarde, Anthony llegó a la oficina de aduanas. Sin saber que los investigadores les habían avisado, Anthony se detuvo tranquilamente en la entrada de la aduana. ¿Qué ocurre? Fue detenido e interrogado hasta que la Policía Estatal de Alaska llegó. Fue arrestado por conducir con una licencia suspendida y fue regresado a Anchorage. Gracias a todos por la bienvenida. Mientras era entregado a la policía de Anchorage, le leyeron sus derechos y fue acusado. Triple asesinato de primer grado, 2 abusos sexuales y un secuestro consumado. No todo es como parece. Bajo las leyes de Alaska se puede acusar a alguien de secuestro si la víctima fue atada durante la agresión. Melissa Newman había sido atada durante el ataque. Comenzó a gritar, sobresaltado. ¿De qué secuestro hablan? Lo cual nos pareció extraño porque había sido acusado de triple homicidio y de 2 abusos sexuales, pero él gritaba por ser acusado de secuestro. Para ese momento, la evidencia forense estaba tan completa que la policía creía poder reconstruir cómo fueron brutalmente asesinadas Angie, Melissa y Nancy. La última vez que Cheryl Chapman vio a su hermana con vida fue el viernes 13 de marzo. Cheryl, Paul y Nancy habían llegado por separado al restaurante donde Nancy trabajaba para tomarse algo. La hija de Cheryl, Kelly, había llevado a nadar a las hijas de Nancy para que ellos tuvieran la noche libre. Debo irme. Estoy Paul Chapman debía irse temprano del restaurante para buscar a su hijo, pero planeaba verlas más tarde en el apartamento de Nancy. Buen chico. ¿Sabes lo que dijo? Cuando se iban, Cheryl le sugirió a Nancy que dejara su auto en el restaurante y se fuera con ella. Nancy tenía el sábado libre y Paul la llevaría a buscar su auto mañana. Sí. ¿A qué hora 11? vienes? ¿A las 11? Sí.
Bien, vamos. Cheryl, Paul y Nancy terminaron en el apartamento de Newman para esperar a Kelly y a las niñas. Se sentaron, reían y hablaban hasta las 9:45 cuando las chicas llegaron. Kelly les había comprado unas hamburguesas. Cerca de las 10 de la noche, Cheryl y Paul estaban listos para irse. Cheryl ayudó a Nancy a limpiar la mesa y colocó las tazas de café en el fregadero. Angie estaba en pijamas y Melissa había ido a su habitación para irse a dormir. Déjalo allí, yo lo hago. Cuando se despedían, Paul le dijo a Nancy que lo llamara al día siguiente si quería que la llevara hasta su auto. Gracias. Entre las 7 de la mañana y el mediodía del sábado 14 de marzo, Kirby Anthony llegó al apartamento de los Newman. Él es la única persona que sabe qué pasó después. Quizás Nancy se rehusó a prestarle dinero, quizás rechazó una insinuación sexual, quizás le pidió que saliera de su apartamento. Sea lo que haya sido, su ira explotó. Las evidencias indicaron que parte de la agresión a Melissa ocurrió en la habitación de su madre. Ambas tuvieron que haber sido atadas y sus cuerpos mostraban señales de que así fue. ¡Ayuda! Podemos demostrar a través de hallazgos serológicos que Melissa, la niña de 8 años, fue agredida en la habitación de su madre, que estaba diagonal a la cama y estaba sangrando en ese momento. Y luego fue sometida de alguna manera y mantenida en una posición en ese lugar por un periodo de tiempo. Melissa Newman probablemente presenció la violación y el asesinato de su madre. Luego fue llevada a su habitación donde fue agredida de nuevo y asesinada. El cuchillo utilizado para asesinar a Angie nunca fue recuperado. No quedó claro si fue la primera en asesinar o la última. Lo que sí es seguro es que pareció haber sido el blanco de una horrible y descontrolada ira. Nancy Newman no llamó al día siguiente a Paul Chapman para que la llevara hasta su auto, ni respondió a su teléfono las muchas veces que su hermana intentó contactarla. En su lugar, los cuerpos de ella y sus hijas fueron encontrados sin vida casi un día después. El rencor en contra de Angie pudo haberse creado en las pocas veces que Anthony cuidó a las niñas. Según dicen, la llamaba maleducada. Pero para los cercanos a las víctimas y los investigadores que trabajaron en el caso, nada explica el salvajismo de Kirby Anthony. Creo que no puede separar cualquier cosa que pudo haber causado que un hombre tuviera un ataque homicida como el de Anthony.
Y la mayoría de las veces creo que Kirby Anthony no sabría decir por qué él haría algo como eso. Un John Newman muy afligido estuvo sentado en completo silencio durante el juicio de su sobrino. Luego de 8 semanas de declaraciones, el jurado llegó a un veredicto el 3 de junio de 1988. Anthony, sin barba, se veía muy confiado mientras esperaba por la decisión. A medida que se leía cada veredicto de culpabilidad, la compostura de Anthony se desintegró, hasta que al final se desmoronó por completo. Fue sentenciado a 357 años por sus crímenes. La condena de Kirby Anthony casi representaba un manual de trabajo policial cooperativo. La policía de Anchorage le proporcionó la evidencia recolectada al FBI de una escena del crimen cuidadosamente protegida. Doug Didrek analizó con cuidado los cabellos y fibras y anticipó las excusas de Kirby Anthony, llevando a cabo su propio experimento en casa para refutarlas. La ayuda de Judd Ray permitió que la policía estuviese a un paso más adelante de los pensamientos y acciones de Anthony, y por primera vez, la declaración de un perfilador del FBI fue aceptada en la corte. Fue un buen caso para tantear el terreno y probar si esto sería o no sería aceptado en nuestro sistema judicial. Y por eso, las consecuencias fueron trascendentales. Eso nos abrió una puerta. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La mafia de Nueva York. Una organización de bandas salvajes. Para ganar riqueza y poder, blindan sus negocios y matan a cualquiera en su camino. John Gotti fue uno de los miembros de la mafia más crueles. Quería gobernar la ciudad de Nueva York. El FBI tuvo que detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Familia criminal Gambino, John Gotti. John Gotti fue ambicioso, poderoso y despiadado. Gobernó con un estilo sensacionalista. Jugó a la fama con los medios y a las escondidas con el FBI. Lo apodaron Don Teflón. No le importaban los cargos, se escapaba. Soy James Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando Gotti llegó al poder en el año 85, el crimen organizado tenía sus tentáculos en muchos negocios legítimos. Como en el ajedrez, los capos estaban protegidos por los peones. El trabajo del FBI era atravesar sus defensas y atrapar al rey. John Gotti, condenado. Nueva York es el hogar del crimen organizado en América. Con intimidación, terror y asesinatos, las 5 familias de la mafia de Nueva York corrompieron sindicatos, realizaron extorsiones y se infiltraron en cada industria importante de la ciudad. Los conflictos entre las familias criminales estallan entre quien controla cuál sindicato o qué industria. Estos conflictos son inevitables y resueltos de forma violenta. En la década de los 70, la familia Gambino surgió como la familia criminal más violenta y la más poderosa de la nación. Al llegar el fin de esa década, el FBI decidió que era momento de detener el reino del terror de la mafia. La agencia de Nueva York creó 5 escuadrones asignados a investigar y atrapar a cada familia criminal. El agente especial Bruce Mau fue asignado para supervisar al escuadrón responsable de atrapar a la familia Gambino. Se percataron de que no atacábamos el crimen organizado en Nueva York, así que formaron escuadrones para atacar a estas familias y acabar con el crimen organizado en Nueva York.
Formamos el escuadrón en 1980 y nuestro objetivo era la familia Gambino. Los objetivos principales de Mao fueron los líderes de la familia Gambino. El jefe, Paul Castellano, y su segundo, Neil Delacroce. Castellano tomó el mando de la familia en 1976, cuando Carlos Gambino, líder de la familia, murió de causas naturales. El FBI también tenía en la mira a sus capitanes más poderosos, como John Gotti. Los capitanes controlaban grupos de soldados que llevaban a cabo la actividad delictiva para la familia. Los grupos de Castellano cometerían los crímenes, no así el propio Castellano. Atraparlo parecía imposible. El FBI descubrió que todos los altos mandos de la familia Gambino estaban bien apartados. Dicho ejército era conformado por más de 50 capitanes que controlaban más de 300 soldados. Era una sociedad secreta grande e impenetrable. Se podía acceder a ella solo a través de las cámaras de vigilancia. Pero se aprobó una ley contra el crimen organizado que hizo que ordenar los delitos fuera tan criminal como cometer el propio delito. Para poder enjuiciar con éxito la jerarquía de la familia Gambino, el FBI tenía que grabarlos en secreto hablando de sus actividades delictivas. Mao y su equipo tendrían que trabajar de forma paciente y metódica sobre la compleja estructura de la familia Gambino. Les tomaría años lograr ese objetivo. ¿Me puede ayudar? Soy el agente especial George Gabriel. Los agentes intentaron conocer más hablando con los residentes de los vecindarios en donde actuaba la mafia. Tal vez los reconozca. No. ¿Estás seguro? Sí. Observe bien, puede que reconozca a alguien. Mírelas. Obsérvelas bien. Tome su tiempo. Pocas personas quisieron hablar. Solo quienes estaban adentro podían decirle a los agentes quiénes tenían el poder en la familia. Tuvieron que establecerse testigos e informantes que cooperaran. Traicionar a la mafia significaba la muerte. Los informantes serían difíciles de conseguir. Pero algunos estaban dispuestos a hacerlo. La mayoría eran criminales de bajo perfil dispuestos a confesar para evitar juicio y largas sentencias en prisión. Sin importar su interés, les dieron a los agentes algo que no tenían antes: una entrada a las operaciones criminales de la mafia Gambino. Castellano dirigió a la familia como una gran empresa. Apodado dentro de la mafia como el Papa, usó a los sindicatos para fortalecer su dominio en varias industrias de Nueva York. Louis Schiliro, jefe del FBI en Nueva York, era un experto en el crimen organizado. Una de las cosas más influyentes que hizo la familia Gambino fue el control de los sindicatos en Nueva York. Ejercieron una gran influencia con respecto a las personas del sindicato, en cuanto a la industria de construcción y en cuanto a los transportistas y el transporte. Al controlar a los sindicatos de Nueva York, la familia Gambino pudo controlar la construcción y tuvo una gran influencia en el mercado de ropas. Eso generó una enorme cantidad de base financiera para la familia. ¿Tienes los documentos? Castellano sabía cómo mantener sus intereses bajo control. Castellano se percató de lo importante que era gobernar usando el miedo y el terror y usaba las armas de la familia. Tenía un equipo conocido por matar a personas, desmembrar cuerpos y todo tipo de cosas horribles. Aunque Castellano era el don de los negocios, era un sujeto recio, era impulsivo y temperamental, y te mataría sin pensarlo. Llegar de forma directa a Castellano sería muy difícil. Su hogar en Staten Island era una fortaleza bajo constante vigilancia por guardias armados. También instaló un sofisticado sistema de alarma. Los agentes no tenían pruebas concretas para sugerir que Castellano dirigía los crímenes desde su hogar. Sin aquella evidencia, una corte nunca autorizaría al FBI a colocar micrófonos o interceptar las llamadas en su hogar. Los agentes recorren las calles.
Esperaban encontrar un eslabón débil para aprovecharlo, un miembro de la familia dispuesto a exponerse a la vigilancia electrónica. Supieron por los informantes sobre un grupo de la familia Gambino liderado por John Gotti, que operaba en Queens, con el cuartel general en el club privado llamado Birmingham and Fish Club. Algunos de los informantes del FBI estaban cerca de uno de los tenientes de Gotti, un hombre llamado Angelo Ruggerio. Conocida en las calles como la pandilla más viciosa de la familia Gambino, los agentes creyeron haber encontrado el eslabón débil en el grupo de Gotti. Lo hicimos porque tenía un teniente llamado Angelo Ruggerio, quien dirigía las operaciones diarias de Gotti y su equipo. Angelo era un blanco llamativo porque era muy activo, estaba involucrado en muchas actividades. Además, era un gran hablador. Le gustaba hablar de más y era un charlatán. Mao estableció equipos de vigilancia para identificar, grabar y registrar a cada persona que entrara al Club Bergin. Los agentes supieron que John Gotti y su equipo hacían dinero para la familia a través de secuestros, robos de autos, extorsión y operaciones ilegales de juegos de azar. Los agentes supieron por los informantes que Ruggerio hablaba de negocios en el teléfono de su hija. Él pensaba que la línea a nombre de ella estaba libre de intervención del FBI. El permiso para interceptar un teléfono privado es moderado. Los agentes deben convencer a un juez federal de que el blanco se ha involucrado en actividades delictivas y que es posible que la grabación genere más evidencia. Si las conversaciones no son de carácter delictivo, el dispositivo debe ser desactivado. Las declaraciones del informante bastaron para convencer al juez a finales del 81 de que el teléfono de la hija de Ruggerio debía ser interceptado. El escuadrón de Mao encontró una forma de infiltrarse en la familia Gambino. Las grabaciones del teléfono de Ruggerio demostraron ser una de las grabaciones más exitosas en la historia del FBI. Las conversaciones escuchadas por el FBI fueron abrumadoras. Pero los agentes se dieron cuenta de que Ruggerio también tenía reuniones en su casa con miembros de Gambino. Mao y su escuadrón tenían evidencia suficiente para justificar el colocar un micrófono en la casa de Ruggerio. Los agentes se metieron e instalaron el micrófono en su comedor y se fueron sin dejar rastro. El éxito de la mafia siempre ha residido en su capacidad de estar un paso adelante de la ley. Lo que Mao y su escuadrón no sabían era que Gambino le pagaba a un oficial de alto rango de la agencia. Aunque el topo no sabía detalles específicos, filtró información a los miembros de la familia sobre las investigaciones en curso y las operaciones de vigilancia electrónica. Ruggerio se volvió paranoico al saber que intervinieron su casa. Buscó por toda la casa, pero no encontró nada. No satisfecho, llamó a un profesional para hacer una búsqueda exhaustiva o rastreo de micrófonos. Hola, necesito que revisen mi casa, por favor. Ruggerio ordenó la limpieza por el teléfono intervenido. Cuando el FBI escuchó la conversación, sabían que tenían un problema. 2345 calle Richmond. Hay un problema.
Llamó a un inspector. Se desactivó de inmediato la intervención del teléfono para evitar la detección. Todo lo que hicimos se perderá. De ser descubierto, destruiría semanas de trabajo y enviaría al escuadrón de vuelta al principio. Y no había nadie tan conversador como Ruggiero. Alguien estuvo aquí. Bien. El inspector llegó con el equipo de detección electrónica más avanzado para el momento. Después de 2 días de registrar toda la casa, estaba listo para informar de sus hallazgos a Ruggiero. 2 días después de la búsqueda de micrófonos en la casa, los agentes arrestaron al hombre que realizó la revisión. Lo que descubrieron fue muy impactante. Le cobró a Ruggiero miles de dólares por su servicio, pero ninguno de sus equipos de detección funcionó. Estafó a la mafia. Por fortuna, le había dicho a Ruggiero que su casa estaba limpia. Fue un golpe de suerte para el FBI. No solo no descubrieron los micrófonos, ahora Ruggiero podía hablar sin inconvenientes en su casa. Y lo hizo sin preocuparse, directo a los micrófonos del FBI. Lentamente, el FBI se acercaba a los altos mandos de la familia Gambino. Para los agentes, las conversaciones valían oro. Cuando Ruggiero se reunió con sus compañeros, el FBI se enteró de una operación importante de tráfico de heroína dirigida por Ruggiero y el hermano menor de John Gotti, Eugene. Durante un periodo de 6 meses, Angelo y Eugene Gotti distribuyeron más de 50 kilos de heroína solo en Nueva York. El FBI tenía hasta el último detalle grabado. Había una regla dentro de la mafia. El tráfico de drogas estaba prohibido. El castigo por ser atrapado era la ejecución. Sin apelación y sin juicio. Ruggiero no tenía el permiso del jefe para manejar las drogas y sabía las consecuencias. Cualquiera de nuestros amigos que sean atrapados por drogas o que escucharan algo sobre drogas eran asesinados. No hay reuniones de negocios, nada. Los matarían. El gobierno sintió que tenía un caso sólido contra Ruggiero y Eugene Gotti. En septiembre de 1983 fueron acusados de dirigir una red importante de distribución de heroína y obstrucción de la justicia. Aunque todos los acusados pertenecían al grupo de John Gotti, no mencionaron su nombre en las conversaciones grabadas. Pero con la acusación, Castellano descubriría pronto que los hombres de Gotti estaban traficando droga. El descubrimiento de la operación con la heroína no fue la única información valiosa que descubrieron los agentes. Justo antes de su acusación de heroína, Ruggiero se reuniría con otros soldados y hablaría sobre cómo él y John Gotti irían a la casa de Castellano todos los domingos a una reunión. Les daría un resumen de lo sucedido en la casa de Paul. El papá esto, el papá aquello, se enojó con aquel. Todo lo que sucedía en la familia lo sabíamos por Angelo. Al día siguiente llegarían otros soldados y Angelo contaría todo de nuevo. Descubrimos todo lo que pasaba en la familia Gambino gracias a Angelo Ruggiero, John Gotti y Paul Castellano. Basados en el micrófono de Ruggiero, los agentes tenían una posible causa para intervenir la casa del jefe de Gambino, Paul Castellano. Entrar en la casa de Castellano requirió una planificación detallada y una ejecución metódica. Los agentes lograron entrar en la casa y colocar los micrófonos. Poco después comenzaron a grabar las conversaciones que implicaban a Paul Castellano como el jefe de la familia Gambino, el hombre que supervisó una gran cantidad de fraudes que les cuesta a los contribuyentes millones de dólares cada año. Castellano se reuniría con sus capitanes de confianza para hablar sobre negocios. El FBI identificó a uno de esos capitanes como Sammy el Toro Gravano. Como su apodo insinuaba, el Toro era fuerte y agresivo. Era boxeador y un físico culturista. También era el principal sicario de la familia.
Gravano generó su dinero para la familia en la industria de la construcción. Era un experto en varias actividades criminales, pero su mejor habilidad era el asesinato. Mientras el FBI continuó investigando a los capitanes de la familia como John Gotti y Sammy el Toro, sus miradas seguían fijas en el jefe. En 1985, 2 años después de que Ruggiero fuera acusado, Paul Castellano fue arrestado y acusado junto con los otros jefes de la familia de Nueva York de docenas de extorsiones federales y conspiración. En libertad bajo fianza, Castellano siguió dirigiendo a la familia, aunque parecía estar concentrado en cómo vencer el caso del gobierno en su contra. John Gotti también enfrentaba sus propios problemas legales. Una investigación independiente liderada por la Fiscalía de los Estados Unidos condujo a la acusación de Gotti y su mentor, el jefe Neil Delacroce, por varios cargos de extorsión. Delacroce y Gotti fueron liberados bajo fianza, permitiéndoles continuar con sus operaciones criminales. Meses después, Delacroce estaba muriendo de cáncer. Había micrófonos en su habitación. Gotti y Ruggiero lo visitaron y el FBI estaba escuchando. Grabaron a Gotti hablando de sus temores de que Castellano podría matarlos a él y a Ruggiero por haber sido descubiertos hablando de sus tratos con drogas y por llevar al FBI a la casa de Castellano. El jefe quería escuchar las cintas del FBI. Delacroce le prometió a Gotti que haría cualquier cosa en su poder para protegerlo. La lealtad de Delacroce hacia Gotti estaba causando una ruptura en la familia. Estaba evadiendo al jefe, rehusándose de entregar las cintas a Castellano. La familia Gambino se estaba dividiendo. A principios de diciembre de 1985, Neil Delacroce, el segundo al mando de la familia Gambino, muere de cáncer en su hogar. El 16 de diciembre, 2 semanas después de la muerte de Delacroce, Castellano y su nuevo lugarteniente, Tommy Bilotti, se detienen en un restaurante lujoso en el centro de Manhattan para cenar con algunos socios. Al salir del automóvil, varios hombres se les acercaron y comenzaron a disparar. Castellano y Bilotti no vieron a los atacantes. Fueron asesinados al instante. Cuando asesinan al jefe de una familia, el FBI piensa que la persona responsable es la que suele dar un paso al frente y asume el liderazgo de la familia. Era tradición de la mafia rendir homenaje al nuevo jefe, mostrarle respeto. 2 semanas después del asesinato, los agentes vieron a varios miembros de alto nivel de la familia Gambino entrar en el club Bergin Holland Fish. Se estaban reuniendo con John Gotti. El agente Mao y su escuadrón tendrían que planear de nuevo el ataque a los altos mandos de Gambino. John Gotti era el nuevo jefe de la familia. Los agentes reconstruyeron su historial criminal y rastrearon su ascenso al poder. John Gotti se convirtió en un asociado de la familia Gambino alrededor de 1970. Impresionó al jefe en 1973 al matar al hombre que secuestró y asesinó a un pariente de Carlos Gambino. Gotti cumplió 2 años de prisión antes de su libertad condicional. Al ser liberado, ganó el respeto dentro de la familia. Comenzó a ganar una gran cantidad de dinero para la familia a través de préstamos y juegos de azar. No, de nuevo. Lo siento. Perdiste. En su vecindario se convirtió en una especie de héroe, organizando grandes fiestas del 4 de julio cada año con fuegos artificiales. El agente especial George Gabriel fue asignado al escuadrón de Mao en 1985.
Rápidamente se convirtió en un experto en John Gotti. Se encargó de las ancianas que lo necesitaban. Si tenía dinero en el bolsillo, lo daba. De cierta forma era un Robin Hood en su vecindario. Así era su forma de actuar. Pero, ¿de dónde sacaba el dinero? Matando, robando, manipulando, sobornando, controlando negocios que a fin de cuentas eran ilegales. Además, si a alguien no le gustaba, si no estaba del lado de John, lo mataba. No tenía ninguna piedad, lo mataba. No había forma de evitarlo. Ahora Gotti era el rey. Estaba al mando de una red criminal multimillonaria, hecha de estafas que no sabía que existían. Tenía mucho que aprender. Con los micrófonos y la vigilancia, el agente especial Gabriel y el resto del escuadrón del FBI aprendieron con él. John Gotti se hizo cargo de la familia y tuvo que aprender cuáles eran los negocios. Y a medida que los conocía, nosotros también. ¿Quién poseía qué industrias? ¿Quién estaba recabando qué dinero? Les pedía a los capitanes que le dieran una lista de todos los soldados y sus equipos para así saber quién está en su familia y cuántos. Gotti era el jefe, pero todavía tenía problemas legales. 6 meses después de convertirse en el jefe, fue enviado a la cárcel a la espera de un juicio por apuestas y estafa. Pero la cárcel no lo detuvo. Desde su celda, Gotti ordenó un asesinato. Fue en contra de Robert DiBernardo, quien fue un socio cercano de Gotti. El asesinato de DiBernardo fue organizado por Angelo Ruggiero, quien esperaba juicio por la acusación de narcotráfico del 83. Angelo es uno de los pocos que tiene acceso a John en la cárcel, y él le dice que Robert DiBernardo está hablando mal de John a sus espaldas. El jefe ha vuelto. Está diciendo que John no es apto para ser el jefe y que deberían nombrar a alguien más como el jefe. Angelo quiere que suceda porque le debe mucho dinero a Robert DiBernardo y no quiere pagárselo. Estaba revisando estos contratos. Aquí hay algo extraño, ¿sabes? De parte de Gotti, Ruggiero le pidió a Sammy el Toro Gravano que organizara el ataque. ¿Quieres café? Sí, me gustaría un café. Trae un café. El 5 de junio de 1986, DiBernardo se presentó en una reunión en la oficina de construcción de Gravano. Todos lo saludaron como siempre. DiBernardo no debió sospechar nada. Oye, con respecto a los contratos... Le dispararon en la cabeza por detrás. Su cuerpo nunca fue encontrado. El FBI supo de su muerte por los informantes. Los agentes creían que el grupo de Gotti era el responsable del asesinato, pero necesitaban pruebas. En agosto de 1986, 2 meses después del ataque a DiBernardo, Gotti fue a juicio por las acusaciones de apuestas y de préstamos 2 años antes. Pero Gotti no era el objetivo principal en esa acusación. El caso fue armado en un principio para atrapar al terrateniente Neil Delacroce. El caso contra Gotti nunca fue sólido, pero un fiscal ambicioso vio la oportunidad de condenar a un jefe de la mafia. Aunque el caso no involucró al escuadrón de Mau, envió a George Gabriel a observar el juicio. Durante el descanso en el proceso, Gabriel se encontró cara a cara con su adversario. Me presenté, le dije, me llamo George Gabriel, del FBI. Trabajo en el escuadrón de Bruce Mau. Me dijo, dile que estaré en casa en 6 semanas, voy a ganar esta. Le dije, le daré tu mensaje, y si lo haces, te felicitaré porque habrá sido un buen trabajo de tu parte. Él dice, bien, espero verte. El 13 de marzo de 1987, Gotti fue absuelto de todos los cargos. George Gabriel cumplió su promesa. Después del veredicto, Gabriel fue al club Bergin Hunt and Fish en Queens, en donde Gotti tenía una fiesta de absolución. Felicitaciones. Te dije que sería el primero en felicitarte. Te lo dije, estoy impresionado. Te lo dije. Felicitó a Gotti. Para la prensa, el público y los fiscales, John Gotti parecía intocable. Fuera de prisión, John Gotti reasumió su estatus de celebridad. En la ciudad fue visto en buenos restaurantes y clubes nocturnos, siempre muy bien vestido.
Antes era conocido como Don Elegante. Ahora, con su absolución, se ganó el título de Don Teflón. Los cargos le deslizaban. Para los medios fue honrado como el perdedor que se enfrentó al gobierno y lo venció. Pero ahora era el turno de Mao de armar un caso contra Gotti. Me molesta cuando honran a un sujeto como él. Para mí es un ladrón, un criminal, un terrorista. No cree en nuestro gobierno, no cree en votar ni en las iglesias ni en las familias. Es un asesino en masa. ¿Cómo puedes honrar a este sujeto o volverlo un modelo a seguir? Es muy molesto para mí. ¡Por el amor de Dios! Para armar un caso en contra de Gotti, Mao tuvo que averiguar en dónde dirigía su negocio. Los micrófonos del FBI colocados en el Club Bergin Hunt and Fish no servían. Desde que se convirtió en jefe, Gotti no pasaba mucho tiempo allí. El escuadrón se respaldó sobre los informantes para averiguar en dónde Gotti realizaba sus reuniones de alto nivel. ¿Dónde se reúne? Le tomó 8 meses, pero a principios de 1988 encontraron la nueva sede de Gotti. Gotti convirtió el Club Revenite en Little Italy en su cuartel general. Fue un gesto simbólico por parte de Gotti. El Revenite era el antiguo club de su mentor, Neil Delacroce. Gotti se reuniría aquí con sus capitanes para dirigir los negocios. Los agentes alquilaron un apartamento al final de la calle Revenite. Se instaló una cámara de largo alcance para registrar a todos los que entraban y salían del club. En febrero de 1988, el FBI obtuvo la aprobación de la corte para colocar micrófonos en el Revenite. Con 30 o 40 personas en la habitación, era difícil descifrar las conversaciones. Porque siempre había cintas de ruidos blancos reproduciéndose en el club. Escuchar las conversaciones con eso era imposible. Pero el FBI tenía que tener las órdenes de John Gotti grabadas para acusarlo de dirigir la familia Gambino. Hasta ahora, los micrófonos en el Revenite no han generado mucha evidencia. Gotti siempre sospechó que estaba siendo escuchado por el FBI y encontró la forma de evitar que lo escucharan. No, espera. John Gotti era conocido porque siempre hablaba mientras caminaba. Cuando tenía que discutir sobre algo secreto con esa persona, no todos los negocios eran conocidos por toda la mafia. A veces, cuando un capitán tenía que hablar con su jefe, John Gotti tomaba a esa persona e irían afuera. Al salir, estaban evitando la posibilidad de ser escuchados. Sin importar lo que hicieran los agentes, parecía que la mafia anticipaba sus movimientos, a veces incluso los provocaban. ¡Hey! ¿Están ahí? Cuando estaba en la camioneta afuera del Revenite, golpeaban cada camioneta en la calle y susurraban: "Sabemos que están allí". Siempre me enojaba. Haces lo posible por no hacerlo, pero pasa. Y debes soportarlo. John Gotti ordenó otros ataques lejos del alcance de los micrófonos del FBI. Esta vez fue Louis Melito, un soldado de Gambino cuya lealtad hacia Gotti era sospechosa. Gotti sintió que Melito era una amenaza para la familia, dado que Melito fue un socio cercano de Paul Castellano y de Tommy Bilotti. Sammy el Toro aceptó en supervisar el ataque. Él tampoco encontró uso para Melito. Sammy sentía que estaba intentando entrar a la industria de la construcción. Le dispararon a Melito bajo la supervisión de Gravano. Sacaron su cuerpo y nunca lo encontraron. El FBI supo del ataque a través de los rumores de los informantes. Pero de nuevo no había evidencia sólida sobre Gotti para arrestarlo. Gotti estaba ordenando asesinatos justo enfrente del FBI. El juego del gato y el ratón aumentó y también lo hizo la presión sobre el FBI para evitar que ordene más asesinatos. Mao sabía que estaba pasando algo por alto. Gotti debe estar hablando, pero el FBI no sabía en dónde.
En diciembre de 1988, Bruce Mau decidió que era hora de cortar la grabación y reagruparse. Fue un momento muy frustrante porque sabíamos que estábamos cerca. Teníamos a estos sujetos en video, los veíamos entrar y salir, vimos las caminatas en la calle, estábamos muy cerca, pero muy lejos de alcanzar nuestros objetivos. Se apagaron los micrófonos, pero el escuadrón de Gambino del FBI no se rindió. Establecieron un nuevo informante que les contó que a veces Gotti estaba en una conversación intensa con uno de sus hombres en el Revenite. Luego de pronto dejarían la mesa e irían por un pasillo detrás del club. Por lo general desaparecían unos 10 o 15 minutos. Las reuniones en el pasillo eran sin duda incriminatorias. Y en un pasillo silencioso, los micrófonos del FBI podían captar las conversaciones. El escuadrón de inmediato aprovechó la oportunidad. En octubre del 89, colocaron micrófonos en el pasillo. Grabaron la reunión de Gotti con varios miembros de la familia Gambino. El micrófono generó pruebas contra Gotti, pero no la evidencia que necesitaban para encerrarlo de por vida. Gotti tenía que reunirse con sus hombres en otro lugar dentro del edificio. Un lugar donde se sintiera a salvo y seguro. Son $50,000. De acuerdo. En otoño del 89, los agentes supieron de los informantes sobre otra ubicación dentro del edificio que Gotti visitaba. Nettie Cirelli era viuda. Su esposo Michael fue el portero del Club Revenite. Cuando murió, ella permaneció en el apartamento que compartían a 2 pisos arriba del club. Se creía que Gotti usó el apartamento de la señora Cirelli para hablar sobre negocios familiares. Entrar en el apartamento de la señora Cirelli sin ser detectados iba a ser un problema, no salía mucho. Cuando el Escuadrón de Operaciones Especiales del FBI trató de encontrar la manera de entrar, los agentes descubrieron que la señora Cirelli dejaría la ciudad en las vacaciones de Acción de Gracias. Era la oportunidad que habían estado esperando. Los agentes se pusieron a trabajar. Entraron en el apartamento en medio de la noche y colocaron los micrófonos. El 30 de noviembre de 1989, la primera conversación grabada en el apartamento de la señora Cirelli se escuchó de forma clara. Todos los participantes hablaron sin trabas. Hablaron sin inconvenientes, sin usar códigos ni palabras ni lenguajes de señas como solían hacer cuando sospechaban de un micrófono. Durante semanas, los agentes escucharon las conversaciones del apartamento. El 12 de diciembre de 1989 obtuvieron la mayor revelación que podrían haber esperado. Ese día, Gotti y su lugarteniente Frank Lacascio estaban en el apartamento. En una conversación sin sentido, Gotti dejó una pista que luego lo perjudicaría. Explicó las estafas de los sindicatos y otros crímenes. Habló sobre ordenar los asesinatos de varias personas. Los agentes que esa noche vigilaban a Gotti apenas podían creer lo que escuchaban. Lo más impactante para los agentes fue lo que escucharon decir de Gotti sobre Sammy Gravano. Durante más de una hora, Gotti dijo barbaridades de Sammy. Dijo que Gravano se estaba volviendo codicioso, tomando demasiado de las ganancias del negocio de construcción. Se estaba volviendo muy activo en la familia, no respetaba la autoridad de Gotti. Gotti indicó que los 2 asesinatos que había ordenado eran el resultado de Sammy protegiendo sus propios intereses.
Según Gotti, Sammy lo engañó para que asesinara a Di Bernardo y a Melito. Fue una conversación importante porque durante este largo discurso, John confesó 2 asesinatos. Confesó haber ordenado el ataque a Robert Di Bernardo y el ataque a Louis Melito, ambos ante la insistencia de Gravano de asesinarlos. También habló sobre un tercer sujeto llamado Louis Di Bono, a quien iba a asesinar otro compañero de Sammy. John también detalló su control sobre los diferentes sindicatos. También detalló cuánto dinero ganaba en esas actividades ilegales. Era nuestra evidencia definitiva, era la mejor cinta de toda la vigilancia electrónica. Está tardando demasiado. Luego de grabar un par de conversaciones más, el micrófono del apartamento se apagó en mayo de 1990. Para el escuadrón Gambino de Mao, todos los años de paciencia al fin dieron sus frutos. Tenían la mejor evidencia que podían imaginar y fue el propio John Gotti. Durante los próximos meses, los agentes prepararon su caso en contra de Gotti. El caso contra los altos mandos de la familia Gambino, que comenzó una década antes, estaba por llegar a su fin. El 12 de diciembre de 1990, exactamente un año después de la conversación de Gotti, el agente especial George Gabriel y otros 2 se dirigieron al Club Revenite. Su propósito era arrestar a John Gotti, a Sammy Gravano y a Frank Lacacho. Los oficiales de refuerzo estaban detrás, o eso pensaba Gabriel. Cuando entré al club para arrestarlos, ellos ordenaron un café. Mi compañero, uno de los oficiales y yo ingresamos al club antes que el resto del equipo de arresto. Ingresamos un minuto antes que todos. Así que nos encontramos en el clásico "te tenemos rodeado" y miramos detrás de nosotros y no había nadie allí. Pero no fue un problema. Todos cumplieron con lo que pedimos. E incluso John o Sammy preguntaron si podían tomar su taza de café. Dije que sí, adelante. Tenemos mucho tiempo antes de irnos. En su camino a ser procesado, Gotti le preguntó al agente Gabriel sobre qué se le acusaba. Gabriel revisó la lista y le contó a Gotti de las conversaciones grabadas, sobre todo la del pasillo y del apartamento. Ante eso, Gotti no dijo nada. Días después, en una audiencia preliminar, los 3 acusados escucharon parte de las cintas del FBI. Reprodujeron una parte de la conversación del 12 de diciembre. Sammy Gravano escuchó a Gotti hablando mal de él. Por primera vez en su vida, John Gotti estaba avergonzado. No podía creer lo que estaba sucediendo. Sammy estaba más rojo que un tomate de la furia. Y seguían mirándose el uno al otro como, ¿qué está sucediendo aquí? Pero esa cinta sembró la idea en la mente de Gravano de que él y John Gotti no podían coexistir. Uno tendría que matar al otro si alguna vez salían de prisión. Después de escuchar la grabación, Gravano se dio cuenta de que la defensa de Gotti sería culparlo por los asesinatos. Gravano sabía que sería víctima de una trampa. El 8 de noviembre de 1991, Gravano decidió cooperar con el FBI y contarles todo lo que sabía sobre la familia Gambino. Completó todos los detalles que faltaban en las grabaciones sobre cómo él y Gotti cometieron los crímenes en nombre de la familia Gambino y se mantuvieron un paso adelante de las fuerzas de la ley. Gravano preparó los pagos del jurado y de un oficial de alto mando que había estado suministrando información clasificada a Gotti. Los miembros del jurado y el oficial corrupto fueron acusados y enviados a prisión. Gabriel al fin descubrió por qué Gotti pudo evitar con éxito los juicios. Presumía delante de todos. Le gané al gobierno, no tienen nada contra mí. La verdad es que compró al jurado. Sammy Gravano le pagó a un miembro del jurado $60,000 para abandonar el caso. Y así fue como ganó su caso. La pregunta que más necesitaba una respuesta era sobre el asesinato de Castellano. Gracias a Gravano, el FBI descubrió la verdad. Se sembró la idea del asesinato de Castellano cuando Angelo Ruggiero y Eugene Gotti fueron acusados de distribución de heroína en 1983. La operación prohibida ya no podía ser silenciada por el jefe. Castellano descubrió que el caso del gobierno se basó en las grabaciones del FBI de Ruggiero. Castellano estaba furioso. Él mismo quería escuchar las cintas. Los eventos comenzaron a acumularse.
En 1984 la defensa obtuvo las cintas y por primera vez todos escucharon a Angelo hablando sobre el tráfico de heroína, el uso de la casa de Castellano, reuniones de comisiones y demás. Por lo que en 1984 Castellano, como jefe de la familia, le pidió a Ruggerio una copia de las cintas. La tensión entre Gotti y Castellano fue controlada por De la Croce. Cuando De la Croce murió, las barreras se derrumbaron. ¿Cómo marcha el negocio? ¿Bien? Días después de la muerte de la Croce, Castellano llamó a sus capitanes a una reunión. Tommy Bilotti reemplazaría a De la Croce como lugarteniente. Más alarmante, Castellano declaró que el grupo de Gotti se disolvería. Sus hombres irían a otros grupos. Al fin, Castellano había escuchado las cintas de Ruggerio. Le dieron al gobierno un caso tan bueno que después del juicio probablemente no quedaría nada del grupo de Gotti. Gotti estaba furioso y sabía que él era un blanco. Tiene que haber seguridad. Hubo quejas entre los miembros de que Castellano estaba preocupado por sus problemas legales y no estaba prestando atención a la familia. Algunos pensaron que estaba guardando mucho dinero para sí mismo y no repartiéndolo entre los soldados y los capitanes. Gotti comenzó a tomar el control. Hizo que Angelo Ruggerio les hablara a 3 de las 4 familias. Quería saber si harían la vista gorda si algo le llegara a pasar a Castellano. Las familias dijeron que no interferirían. Gotti escogió con precaución a algunos soldados para el ataque. Hubo un miembro en particular de Gambino cuyo apoyo sería vital para que el ataque tuviera éxito. Ruggerio fue enviado a preguntarle a Sammy Gravano si participaría en el asesinato de Castellano. Gravano aceptó. Estaba al tanto de la división dentro de la familia. También sabía que John Gotti era lo bastante poderoso para lograr asesinar al jefe. Cuando las otras familias acordaron mantenerse al margen, Sammy sabía que la mejor jugada era apoyar a Gotti. Gotti armó un equipo de 5 miembros de la familia Gambino para planear el asesinato de Castellano. Se hicieron llamar el Puño de los 5. Atacar al jefe de la familia más grande de la mafia fue una labor memorable. El Puño tendría que ubicar a Castellano lejos de sus seguidores. Y sabían que Castellano estaba bajo constante vigilancia de la ley. El ataque debe ser en algún lugar en donde el FBI no pueda seguirlo. Su mejor oportunidad llegó en diciembre de 1985. Castellano les pidió a 5 de sus capitanes que se reunieran con él para cenar en Spark Steakhouse en Manhattan. Pero uno de los capitanes era miembro del Puño. La noche antes del ataque, el Puño se reunió en una oficina de construcción usada por Gravano. Contrataron a 4 asesinos, 2 para Castellano y 2 para su chofer y segundo al mando Tommy Bilotti. Los asesinatos fueron planeados con detalle. El 16 de diciembre, el equipo se reunió en un parque a 2 kilómetros de Sparks. Los 4 asesinos vestían igual, un sombrero negro y un abrigo claro. Si los testigos los veían, lo más probable era que los recordaran por lo que llevaban en vez de sus rostros. Los 2 primeros asesinos debían esperar afuera de Sparks. Angelo Ruggerio fue uno de los 4 refuerzos que bloquearía todas las vías de escape. Gotti y Gravano observaban desde la calle en su auto estacionado, listos para disparar de ser necesario. Si algo salía mal, si fallaba en la calle, debían entrar en Sparks disparando hasta asesinar a Castellano y a Bilotti. Sin importar quién se interpusiera, Castellano y Bilotti debían morir.
Era de noche cuando Gotti y Gravano se dirigieron hacia Spark Steakhouse. Los asesinos estaban en posición. Gotti y Gravano encontraron una posición estratégica, un puesto de estacionamiento en una intersección en la calle del restaurante. Esperaron en el auto. Castellano llegó tarde. Tal vez le avisaron sobre la conspiración en su contra. A mitad de una conversación con Gotti, Gravano miró hacia su izquierda y se asustó por lo que vio. Era un auto negro con Bilotti al volante y Castellano a su lado. Por un instante, Gravano y Gotti pensaron que los verían. Pero la luz cambió y el auto avanzó. Están en un auto negro. Gravano avisó por radio. Era el momento. Cuando Bilotti detuvo el auto en la acera, los asesinos avanzaron. Paul Castellano y Tommy Bilotti yacían fuera del auto, cada uno con 6 disparos. Según Gravano, Gotti se alivió al ver los cuerpos tumbados en el pavimento mientras pasaban. Tenían que asegurarse de que Castellano estaba muerto. El recuento detallado de Gravano puso fin a la especulación. Como parte de su acuerdo, Gravano testificó en contra de su antiguo jefe. Reconoció su papel en 19 asesinatos de la mafia. Sirvió 5 años en prisión e ingresó al programa de protección de testigos. El 2 de abril de 1991, John Gotti fue declarado culpable de 5 asesinatos, incluidos los de Paul Castellano y Tommy Bilotti. También fue declarado culpable de otros crímenes como obstrucción a la justicia y crimen organizado. Incluyeron el soborno de un oficial, la manipulación de jurados, juegos de azar, apuestas, evasión de impuestos e intento de asesinato. John Gotti viviría su vida en una prisión federal, despojado de su público, sus trajes costosos y de su estilo extravagante. Murió en un hospital de la prisión el 10 de junio de 2002. Las medidas del FBI en el crimen organizado están funcionando. Louis Chiliro, líder de la agencia de Nueva York, es optimista sobre el futuro de Nueva York. Hoy las personas pueden construir un edificio en Nueva York sin ser extorsionados por la familia de la Cosa Nostra. Creo que pueden recoger la basura de un restaurante de Nueva York sin ser amenazados, si no la recoge un recolector en particular. Las personas hoy pueden competir en el mercado de pescado de Fulton, sin la necesidad de pagar a una de las familias criminales de Nueva York. Así que hemos avanzado, sin duda. Creo que aún queda mucho por hacer, pero creo que en general las personas de Nueva York están comenzando a sentir los efectos del esfuerzo. La batalla continúa en Nueva York. Las familias de la mafia continúan saqueando y siguen matando. Pero gracias a los esfuerzos continuos del FBI, las personas de Nueva York comienzan a sentir alivio a medida de que más y más mafiosos como John Gotti son sacados de las calles.